está un poco enfermo, creo que puede ir sano este día. Y es que cuando venimos a este lugar, venimos dispuestos a decirle al Señor, aquí estoy. Y cuando venimos con ese corazón dispuesto, el Señor obra en nuestra vida. Yo no sé cómo usted ha venido, tal vez vino bien agradecido, pero tal vez no tiene fuerzas, tal vez ya para el segundo culto, pero en esta hora yo le quiero decir, hermano, si usted tiene pensado irse, no se vaya. Quédese, porque puede ser la noche para usted. Usted está que está esperando un milagro, usted que está esperando una respuesta, esta noche puede ser su respuesta. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, ¿verdad? Y a veces con la mascarilla se puede notar que aunque la persona esté con toda su familia, a veces andan tristeza en el corazón. Porque somos humanos, porque nuestra naturaleza es así, somos sujetos a emociones. Pero todas esas emociones déselas al Señor para que el Señor tome el control de todo ello, porque como dice la alabanza que cantamos, la multitud de pensamientos quiso diseminar mi corazón, pero fueron tus palabras las que alentaron lo profundo de mi alma, y por eso déjenme adorarle, dice la alabanza, porque hay que cantar con el entendimiento. ¿Cuántas veces no le he dicho a usted que usted no puede? ¿Cuántas veces le he dicho a usted no lo vas a lograr? Yo no sé cuántas veces le dijeron a Lupe chiquita, tú no vas a llegar a los Estados Unidos. No creo que lleguen. Y tal vez los pensamientos de la hermana decían, te los van a regresar, le va a pasar algo en el camino, no sé si el enemigo ya alguna vez llegó en medio de la noche, en esa angustia como madre. Pero ella confiaba de que Dios estaba ahí. Y Dios está aquí también. Y esa es la certeza que nosotros tenemos. Y yo le agradezco al Señor por este privilegio tan hermoso, que solamente el Señor es el que pone en el corazón, porque uno no puede, hermano. Y yo no vengo a hablar de mí, porque si yo viniera a hablar de mí, yo mejor escribo un libro y lo vendo, que tal vez me puedo darme algo. Pero aquí vengo a hablar del Señor. Y tal vez alguien dijo, ay, si hubiera sido la hermana Wilnelia, mejor de la vigilia vengo. Como esto no era así, pues ahí la hermana texteó. Y cuando yo vi el texto de la hermana, yo dije, algo quiere hermana Yancy, porque ella no es de las que anda texteándome. ¿Lo abro o no lo abro, Señor? Algo me quiere dar. Y dinero no es, dije yo. Y lo abro. Y desde ese momento me empezó a doler la espalda, hermano. ¿Se recuerdan lo que dijo el predicador, el maestro allá? Que él empieza a sentir dolor. Pues yo creo que somos igual. El día viernes que fuimos allá, hicieron un ataque del diablo, porque yo sabía que me tocaba predicar. Y andaba, me agarró terrible y dije yo, no voy a predicar ahí, porque este diablo. Pero después allá el Señor me confirmó, y después le pregunté a mi esposo y es otra confirmación, pues ahí vamos a predicar, le dije al Señor, porque yo no quiero solamente ser de los que oyen, sino de los que han visto el poder de Dios. ¿Y ustedes cuáles quieren ser? De los que hemos visto al Señor, el poder de Dios. Porque muchas veces nosotros repetimos lo que hemos oído de otros, y a veces no puede ser muy verdad. Y por eso esta inquietud de este mensaje, porque es tiempo de conocer al Señor que hablamos, para que podamos tener la autoridad allá afuera contra esos demonios que se están levantando. Como seres humanos nosotros nos adaptamos a todo. Usted se adaptó a la mascarilla. Hay gente que ya no le estorba. Del 100% tal vez hay un 45% que le estorbaba, pero un 45% anda bien con la mascarilla. Porque como les dije al principio, tenemos emociones y rapidito nos adaptamos a todo. Pero lo único que la iglesia no se puede adaptar es a los cambios que está dando este mundo, a la perversidad y al pecado. El hermano dijo ayer algo lo que vinimos el viernes, y este hermano va de mal en peor. Esto no va a mejorar, esto va a ser peor. La abominación la va a ver en todos lados. Pero la iglesia es ahora, entonces lo tenemos que levantar en la oración. Amén. Y nos gusta orar. A bajar unos amén. Búsquese ahí el libro de Job. Y el que me diga la cita, le invito a un pan después del culto. ¿Cuál cree usted que voy a predicar? ¿En qué el Señor nos va a hablar ahora? 34, dice. Por el tema
El que ha leído sabe por el tema a dónde vamos a leer. Pero para los nuevos, para los recién convertidos, lo voy a hacer porque a los más ancianos dentro de la obra del Señor no lo voy a hacer por ellos, lo voy a hacer por los nuevos. Salmo Job 42. Del 2 al 6. Es el culto de damas, dicen, ¿verdad? De la que lava, de la que plancha, de la que es enfermera, de la que es doctora, de la que es paramédica, ambulancia, cocinera, lavandera. De todos somos. Mire, las mujeres, el Señor sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque los hombres, cuando le queda una llamada, ¿qué es lo que primero que hace el hombre? Deja de hacer lo que está haciendo. Y las mujeres no. Las mujeres hasta las hacemos así, andamos el cuello todo torcido, pero andamos haciendo lo demás. Porque las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchas tareas. Y por eso nos dio el privilegio de ser madres. Grande privilegio. Amén. Póngase de pie. Job 42. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí está el base. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, te damos gracias, Padre mío, porque yo sé que tú estás en este lugar y que a ti te plació, Señor, que yo en esta noche hablara de tu palabra. Una palabra, Señor, que llegue al corazón del necesitado, de aquel hermano que necesita una palabra de aliento, Señor. Yo te pido que uses mis labios, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, hablando por medio de mi palabra, que edifique en palabra, que levante y que palabra que transforme. Esa es mi petición a ti, mi Dios amado, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Y el tema dijimos que era, ¿eres de los que han oído o eres de los que han visto? Aquí, creo que Manacanda sí, es una de las que ha visto. Aleluya. Mientras yo estaba haciendo, digo, yo ya no tiene duda de que Dios es poderoso y que existe un Dios real, porque ella lo vio, lo experimentó en su cuerpo. Y así muchos más hemos experimentado que Dios es real y que es un Dios de poder. Pero muchas veces el afán de la vida no nos deja que lo veamos más allá al Señor y nos quedamos en oír. Una vez me dijeron a mí, mira, hay una tienda que venden algo que todo es barato y allí tú entras y sales con la bolsa llena. Y yo casi no me gusta andar en las tiendas, no me gusta gastar. Y entonces yo me quedé con eso. Cuando una hermana me preguntó, hermana, ¿usted sabe dónde es barato las cosas del hogar, adornitos y todo? Sí, dicen que es tal tienda. Y hablé algo que yo no conocía, sino solamente había escuchado. Pues llegó el tiempo que yo fui a esa X tienda y dije yo, hoy sí, con estos $100 me voy a llevar la carreta llena. Para hacerle sincera, hermana, si yo me ponía a cobrar 2 cosas, tal vez me iba a comprar. Todo era caro. Y hasta ahí me di cuenta que solo era de oídas que sabía, pero ahora me he dado cuenta de la realidad de las cosas y me arrepentí de haberle dicho a aquella hermana que ella era barato. ¿Por qué? Porque no conocía, hablaba algo que no conocía. Y así muchas veces nos vamos a evangelizar y no conocemos al Señor que nos rescató. Por eso muchas veces nos da miedo ir a evangelizar. Nos da miedo hablar a la hermana, a la amiga en el trabajo. Porque no conocemos a Jesús, no conocemos a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, a usted no le da pena, no le da miedo cuando la presidenta le llama y le dice te toca el mensaje. Porque usted ha conocido al Dios que viene a hablar. Si yo no conociera a Dios que viniera a hablar de mi esposo, que no me lleva flores, viniera a hablar locura.
Pero cuando hemos conocido a Dios, yo puedo decir que Dios es real y que Dios existe. Y eso es lo que hizo Job en ese momento cuando él escribe ahí escribe en el capítulo 2. Él dice: yo hablaba lo que no entendía. ¿Y quién era Job? Yo le pregunto ahora a las hermanas: ¿quién era Job, hermano? Y está diciendo aquí, si ustedes leen el capítulo 1, dice que él se levantaba en las mañanas y hacía sacrificio. Pero aquí está diciendo que, ¿cómo entonces? Entonces muchas veces hacemos lo de Job. Venimos a la iglesia, pero solamente de oídas estamos aquí, porque muchos de me están durmiendo. Y sé que es difícil. Sé que es difícil porque, bueno, todavía es temprano. Y yo digo, bueno, el que está aquí no le da sueño. Y lo entiendo a usted. Y han pasado muchos a decir: se están durmiendo, pero cuando esa persona está en la silla, él está durmiendo también. Ese es el problema. Que cuando estamos aquí nos entendemos, y cuando lo vemos allá, que se están durmiendo los hermanitos, aquí nos empezamos a regañar. Mire, hermano, si usted tiene sueño, duérmase. Pero escuche lo que yo voy a decir, porque su espíritu va a estar conectado. Entonces Job en el capítulo 1 dice que él se levantaba y hacía sacrificio hasta por sus hijos, por si había pecado. Y usted conoce a Job, un hombre, el más mencionado, atribulado. ¿Qué es lo que no pasó Job? ¿Qué es lo que no pasó Job? Dígame usted. Todo pasó el pobre hombre, pero era un propósito. ¿Qué es lo que ha pasado a usted? Es con un propósito. Job fue tocado siendo un hombre íntegro, fiel, recto y justo. Dice que pedía perdón. Yo creo que ese hombre pedía perdón por todo, hasta por los criados, no solamente por los dios, pero ella escribe por los dios. Pero yo creo que ese hombre tan recto era e íntegro que pedía hasta por los criados quizás. Y usted ha leído del 1 al 3 que este hombre fue tocado terriblemente, que usted no se compara al sufrimiento de Job. No me va a decir que usted, no, hermano, usted no ha sido tocado. Porque las enfermedades que hemos tenido aquí estamos. Nunca nos han visto allá en medio del sol rascándonos. Y eso es terrible. A mí me dio allá limpiando la casita, me dio ponzo. ¿Cómo se llama en español? Pica pica. Yo no podía, hermano, la cara se me hinchó. Y viendo este pobre Job, dice que agarraba un pedazo de teja y empezaba a rascar. O sea que nosotros no tenemos ni el 10% de que al pobre Job le tocó. Del 1 al 3 el hombre perdió todo. Perdió sus bienes, se quedó yo creo que hasta el chucho se le murió el pobrecito. Se quedó sin familia, porque usted sabe que se le murieron los hijos. Se quedó sin el amor de su vida porque la mujer se le fue. Y el más terrible después llega, hermano, el reproche de sus amigos. Job fue tocado en todas las áreas. Económicamente, porque dijimos que lo perdió todo. Familiar, porque sus hijos se le murieron. Y en el amor, la mujer lo abandonó. Y en la amistad, los amigos, en vez de ir a ayudarle a aliviar la pena, hermano, no sé cuántos han leído usted todo el libro de Job. Empiezan bien los amigos, como algunas veces nuestros amigos, nuestros hermanos. Primer día que le pasa la prueba, yo estoy con usted, pero ya después como que se hacen enemigos de uno. Y empiezan a cuestionarlo. Así le pasó al pobre Job. Los amigos, en vez de aliviar su pena, le empezaron a reprochar y le decían que es culpa tuya. Arrepentiste, que has hecho, de ti la verdad. Y él dice: que yo voy a decir si yo no he hecho nada. Y eso es lo que pobre hombre sufrió. Yo digo pobrecito Job porque yo no he sufrido ni la mitad. Pero este hombre, en ese proceso, hermano, creo que el proceso que él y yo estaba pasando era la voluntad de Dios en un aspecto para que él lo conociera. Le dio permiso al diablo para que al final él pudiera hablar esto y yo venirle a decirle a usted que su proceso no es para muerte, que su proceso no es para perdición, sino que su proceso es para que usted vea la mano de Dios en su vida. Creo que el proceso que la hermana pasó no es comparado al de Job. Y si le preguntamos a ella, usted la miraba. No hay por qué preguntarle, usted la miraba. Pero este hombre, imagine cómo se sentía. Y pasa todo eso, hermanos, y después de todo ello, después de la plática, porque si usted ve desde el 3 hasta el 38, solamente son con los amigos que habla, el hombre se quiere justificar, el hombre se justifica porque él era justo, pero los hombres no. Y después desde el panorama de plática con los amigos, llega Dios, se le presenta ¿en qué? En un torbellino. Y empieza a hablarle a Job.
¿Y cuánto le gustaría que el Señor se le presentara así, hablarle como le habló a Job? Yo no, viene. Porque le dice unas cosas bien fuertes Dios. Porque como él ya después, como triste, ¿verdad? Le dice, si sabes tanto, te voy a preguntar. ¿Dónde estabas tú, Kevin, cuando yo hice el mar? ¿A dónde estabas tú? Si eres, como en pocas palabras, si eres tan inteligente, dímelo, si sabes. ¿A dónde estabas tú cuando yo le puse ese rojo al mar para que no se saliera? Y empieza a decirle a dónde estabas tú, y esto, y esto, y esto. Y al ver todo eso, Job solamente dijo estas palabras. Esto es lo que le contesta a él. De oídas te había oído, mas mis ojos hoy te ven. Y entonces usted me puede decir, yo quiero conocer a Dios. Pero Dios no le va a hablar como a Job le habló. ¿Cómo cree que nos va a hablar el Señor ahora? La palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Vámonos a la palabra. Job no había Biblia en ese tiempo. Por eso Dios le habló, se le presentó en palabras, en el torbellino, y le dice todas esas cosas. Y ahí donde le dice, pues mira, Señor, yo pensaba que lo sabía todo, pero de oídas te había oído, más ahora puedo ver que tú eres el Dios real. Dios no quiere solamente que usted venga a sentarse a esa silla, a escucharme a mí predicar, venir los domingos aquí a escuchar al pastor predicar, sino es que usted tenga una experiencia genuina al Señor. No solamente venirse a sentar a la iglesia, aplaudir, cantar, sentarse, a la hora del mensaje dormirse, y a la hora de oración salir al baño. Dios no quiere eso de la iglesia. Pero si seguimos así, solamente vamos a ser de oídas, porque cuando uno, hermano, ha experimentado el amor del Señor y el poder, usted no puede quedarse callado. A veces yo no quiero hablar en ese micrófono, porque hay hermanos que se molestan que uno ore, porque ya nos han dicho que por qué oramos cuando otra persona está aquí orando. Y nosotros como ovejitas obedientes, sencillas, pasibles, fuimos del pastor. Le dimos, pastor, esto y esto pasa. Y él dijo, pues no, porque ustedes en el ministerio, ustedes están para ministrar. ¿Por qué? Porque ¿por qué le vamos a poner freno cuando usted tiene deseo de hablar al Señor? Que yo estuviera ahí, Señor, mira que mi esposo me pega. Y si yo creo que el pastor me viene y mi hermana, ore usted sola. Pero cuando estamos nosotros en un momento de adorar, es que hay que a voz en cuello, hermana. ¿Usted cree que yo estoy parada aquí porque yo quiero estar parada aquí? Yo he visto al Señor, he visto la misericordia del Señor. Y al ver a estos dos jovencitos aquí, yo veo la mano del Señor. Y me recuerdo cuando me cuentan, cuando venían mis hermanas. Yo gracias al Señor le agradezco, yo no sufrí, mi hermano, nada. Y el Señor me amaba tanto que yo solo corrí como una milla, quizás, y eso fue todo lo que yo sufrí en mi viaje. Pero hay personas, mi mamá me cuenta cómo venían eso. Y digo yo, Señor, tu misericordia es que está. Cuando uno reconoce la misericordia del Señor, así le duelan los pies, usted adora a Dios. Porque Dios sabe que Dios le ha permitido estar aquí. ¿Usted cree que yo no me gozo al ver a hermana Ana como cantó hoy? Eso solamente lo hace el Señor cuando disponemos nuestro corazón al Señor. Yo no puedo. Porque yo no creo que ella dijo, yo puedo, yo vi. Yo creo que ella dijo, yo no puedo. Ayúdeme, le dijo al esposo. Y le pidió al Señor, y aquí vemos pero eso es cuando conocemos al Señor, que Dios lo puede hacer. Así que ¿cómo vamos a llegar entonces a conocer al Señor si Él no se va a presentar en un torbellino como se le presentó a Job? Ni tampoco como se le presentó a Moisés. A Moisés, ¿cómo se le presentó? Y después dice que le dijo que lo quería ver, ¿verdad? Y le dijo, no puede. Y le enseñó la espalda. Y dice que después eso que estuvo hablando con él, el rostro le brillaba. ¿A cuántos aquí nos brilla el rostro cuando vamos de la iglesia? Pero de cólera, porque el pastor nos dio duro. Y vamos que la frente nos brilla, porque todo nos cayó a nosotros y vamos bravos, no es porque la presión sintió. No, hermano, el Señor quiere que salgamos de aquí de nuestro rostro diferente, porque sabemos que venimos a adorar al Señor. Usted aquí no está bajo presión, ni está tampoco bajo vigilancia. Según los estudiólogos, dijo uno, y los teólogos, y los que estudian escatología, va a llegar en un momento dado, antes del rapto, que nos van a estar monitoreando quiénes son cristianos para ir de Egipto. Yo digo, eso va a ser en la tribulación, porque la iglesia no va a pasar eso. Pero los que unos dicen que sí, pero yo digo que no, porque el Señor nos ha prometido librarnos de la ira que viene a este mundo. Y yo lo creo que Dios nos ama. Y Él no va a dejar que usted perezca, hermano, más de lo que usted puede aguantar.
Porque si siendo así a veces no quiere venir, imagine cuando lo anden allí que lo van a meter preso. Usted que me está oyendo y no vino, cuando usted cree que va a ser fácil, no va a ser fácil. Si ahorita los cuesta, imagínese cuando sea el Espíritu Santo quitado, ¿no, hermano? Entonces, usted no espere que se le va a presentar a la salida ya en un torbellino, no, ni en una creciente que casi lo lleva. Lo va a hablar en la Biblia. Amén. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el ¿qué? El alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted lee la palabra, hermano, usted no anda buscando que le hable, porque aquí está todo. Hay personas que dicen, ¿a qué lo usa el Señor? Me voy a poner a la paz para ver qué me dice. Y ni tan siquiera por donde usted. Si usted quiere que le digan que cambie su vida aquí, vaya para la primera, allá donde Pedro, que dice que las mujeres cómo tienen que vestir. Si usted quiere que le hable, busque cómo escribe el apóstol Pablo a los hombres que tienen que portarse. A los hijos que no sean desobedientes, también la Biblia lo dice. Todo está en la Biblia. Este es el manual perfecto. Pero pues entonces, ¿por qué no conocemos a Dios? Pues porque a veces nos cuesta cantar. Yo me he preguntado, si yo les pregunto a ustedes, ¿han conocido a Dios? Amén, ¿verdad? ¿Ustedes saben quién es Dios? Amén, ¿verdad? Todo. Pero entonces, ¿por qué no cantamos cuando hay que cantarle al Señor? ¿Por qué no aplaudimos cuando hay que aplaudirle al Señor? ¿Por qué no vamos al convivio cuando tenemos que ir al convivio? Si sabemos que en la hermandad está el Señor. ¿Por qué no vamos a ir al retiro? Usted que está esperando no ir. Si usted dice que conoce a Dios. ¿Sabe que en los cielos, qué es lo que hacen los ángeles? Adoran a Dios. Y ellos no conocen pecado. Ellos no saben que es pecado. Y adoran a Dios. Entonces yo me pongo a pensar, si nosotros conocimos el pecado y ahora conocemos la gracia, porque entonces nos hacemos sin gracia. Yo quisiera traerle, hermana, a usted despierte el campeón que hay en usted. Pero no puedo. Porque los tiempos que estamos viviendo es de despertar del sueño que tenemos, hermano. ¿Usted cree que no nos costó estar aquí donde estamos? ¿Usted le ha costado estar ahí donde está? Entonces, ¿por qué usted está dejando solamente oír del Señor? Porque mire, hermano, a cuantos somos, esto debería de temblar cada vez que oramos. Pero nos conformamos en solamente el Señor, mi pensamiento lee. Si así hubiera sido, hermano, fuera otra cosa. Pero yo digo que el Señor en su momento también quiere que usted abra su boca y dígale, Señor, te amo, Dios, para que el diablo lo escuche. Ya le dije aquel día en la enseñanza, el diablo no puede saber lo que usted está pensando. Tal vez usted está pensando, esta hermana tan enojada que está ahí arriba, no le hubieran dado a otro. Solamente el Señor lo sabe, el diablo no lo sabe. Y el diablo dice, la quieren, dice el enemigo, porque como no sabe lo que están pensando, la hermana la ama. En el pensamiento no lo sé. Pero que le quiero decir, hermano, cuando usted ama a Dios, no puede estar callado en el momento que hay que adorar, en el momento que hay que decirle al Señor, te amo, hay que decírselo, expresárselo. Los esposos se lo dicen, se le queda viendo a hermana Rica y el pastor le dice, y usted dice, él me está diciendo que me ama y me trae flores y me va a llevar a comer. Eso está pensando mi esposa. Y tal vez el pastor dice, ay Rica, ¿a qué hora me va a dar la comida? El enemigo no sabe lo que usted le está diciendo al Señor. Cuando vaya a adorar al Señor, abra su boca, hermano, y que el enemigo de ahí hasta que con tanto dolor, con tanta presión que así le zapara el corazón, con tanta azúcar, y no se calla, con tanto dolor en el lomo que anda esta mujer, y no se puede callar. Le he puesto hasta riuma. Esta mujer no se calla. Pero cuando usted anda riuma y se queda callado, así la quiero tener. Ya mañana le duele la uña, y a la otra semana le duele el pelo, y a la otra semana le pone que le duele la oreja. Y como usted no adora al Señor, no se les oye nada, el enemigo le la pongo más. Pero cuando usted, hermana, con ese dolor en la espalda que usted anda, y no haya ni qué decirle al Señor, pero dice, Señor, gracias, 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 el diablo dice, bueno, ¿y qué le pasa? Y tiene que huir porque en la alabanza hay poder. En la palabra hay poder, en la alabanza hay poder.
Y eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros abramos nuestra boca. Que solo oigamos y que no hablemos del Dios que hemos visto, que conocemos. ¿Usted cree que hermana Selena no quería estar aquí? ¿Usted cree que el hermano quería estarse gozando allí? Derramar sus lágrimas aquí, lo puede hacer allá, pero no es lo mismo venir con sus hermanos aquí. Yo no sé por qué hay gente que dice, ay, que la iglesia son hipócritas, ay. Habemos, diga, porque usted lo está diciendo. Aquí no hay hipócritas, aquí están los alabados del Señor. Y si hubiera uno, que el Señor lo reprenda y lo cambie. Nadie me quiere en la iglesia, dicen. Y empezando por él, tampoco quiere a nadie. Porque uno habla de lo que siente. Y si usted siente amor, ¿por qué van a decir que usted no lo quiere? ¿Sí o no? Cuando usted ve que su esposo no lo quiere, usted lo deja de querer, ya que usted trata la manera de ganarle a su esposo. O cambia su cuarto y se va para otro lado. No, que allá anda buscándolo, abrazándolo. Le dice, mi amor, mi gordita. Will, me dicen. Pero ese tono apacible, yo digo, me ama en ese tono. En ese tono apacible, yo sé que él me ama. Yo profundo, dijo uno, bien. Pero me ama. Entonces, cuando usted quiere demostrarle el amor al Señor, muéstrelo para que el enemigo vea en usted que usted ama al Señor. ¿Cómo le digo? Vaya, mira, hermana María, aquí yo le digo, hermano, ¿sabe lo que yo le dije? Yo estoy pensando, después vamos a comer un pancito, hermana. Pero ella ni tan siquiera imaginó. Entonces uno, al Señor puede saber lo que usted dice, pero nosotros aquí estamos para decirle a todo el mundo que Cristo salva, que Cristo me amó y que Cristo me va a llevar a los cielos. Abra su boca, hermano, no tenga pena. A mí me han dicho muchas veces que soy boca grande, yo no sé por qué de mi boca. Pero no me detengo, eso no me va a detener, porque para algo me la dio el Señor, para hablar de esta palabra, para decirle al mundo que Dios cambia. Entonces encontramos que Dios habla aquí en su palabra y nos ha dejado la palabra de Él, porque es Él hablando. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Ajá, ¿verdad? Y cuando usted me llama, usted quiere que yo suene el teléfono. Dios le bendiga, hermana. Y no me contesta, ¿verdad? Esa es la oración. Usted habla con el Señor. Usted quiere que el Señor le conteste, vaya para la palabra después. Aleluya. O antes. Señor, yo ya te hablé, yo ya te expresé. Tú sabes, Señor, pero ahora me voy aquí. Para Salmo 23, que dice, el Señor en mí. Él me está diciendo que a mi pastor y nada me va a faltar. Y que en lugares delicados pastos me hará descansar y confortará mi alma. Y cuando ande toda ahí, toda temblorosa de la presión, Él me va a llevar en lugares de delicados pastos. Ya me está hablando. Pero el problema, pues entonces, ¿por qué no conocemos a Dios? Porque no leemos la Biblia. Aleluya. Y ese es el error del creyente. Que no leemos, que nos basta solo venir a escuchar los domingos que el pastor habló de la palabra y ya después entre de lunes a viernes solo pensamos que me tengo que levantar a las 5 para irme para el trabajo y salgo a las 6 y que tengo que llegar aquí, que tengo que llegar allá. Y la palabra del Señor no habló. Dios no le habló a usted. Y se acuesta en la noche, Señor, te doy gracias por este alimento que me diste. Sí, no estoy comiendo, Señor, pero como el sueño está grande. Aleluya. Y empieza a hablar los violes, me quedo, ay Padre, no estoy llorando del gran cansancio. Y no dejó que Dios le hablara en la palabra. Muchos miren, hermano, nosotros tenemos que escudriñar la palabra porque así vamos a conocer más al Señor. ¿Qué dice Mateo 24:35? Es conocido. El cielo más no pasarán. ¿Por qué? Porque es Dios hablando y la palabra de Dios no cae en suelo ni va a dejar de cumplirse. Por eso es que dice que todo va a pasar. Dice una alabanza, todo pasa. Pero la palabra del Señor no va a pasar, todo se va a cumplir. Entonces, porque sabemos que Dios habla, entonces ¿por qué no la leemos, hermanos? Porque solamente hemos escuchado. Si usted supiera que aquí de verdad y ha visto a Dios, usted no va a dejar ni un día de ir a leer, aunque usted se conforma con el versículo del día. Le decía el teléfono a mi esposo como a las 2 de la noche. ¿Quién está texteando a esta hora? Otra como a las 12. Como dijo aquel hermano jueves, lo va al baño. El versículo del día. Ama a tu esposa como a ti mismo. Aleluya, se lo dejé ahí fuerte.
Solo se conforman con eso. Y ya leyeron la Biblia según ellos. No, hermano, usted tiene que ir a buscar allí. Mire, ¿cuántos han leído aquí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Y de acuerdan? No, nada. Si yo le pregunto qué dice Génesis 1:5, y habla de la creación, pues, pero ¿qué parte de la creación? ¿A qué no? Entonces, por eso es necesario siempre estar leyéndola para que el Señor nos hable. Así que, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque dice San Juan 5:39, todos los viernes lo repetimos, pastor, pero lo ponemos por práctica. No, es de texto para los catecúmenos, dice. ¿Qué dice? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios del pastor. ¿De quién? De Cristo, de Dios, de la Trinidad, de todos. ¿Entonces por qué no la leemos? Miren, muchos ponen a recomendar. La hermana piensa que yo no la leo. Es que yo no lo digo por usted, lo digo por los de la cámara. Usted que no la lee, lea la palabra del Señor. Los hermanos aquí todos lo leemos. Amén. ¿Por qué? Porque ahí nosotros sabemos que ahí tenemos la vida eterna, y son ellas las que nos hablan de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, fíjense que nosotros escudriñamos más el qué. Es que los jóvenes, hermana Ricarda, estos jóvenes. No, hermano, los ancianos también, y los niños también, y los de tercera edad también, y a los de la cuarta edad también. Hoy todos, hermano, andan teléfono, y mire, ya no tienen miedo de que les cierran. Y solo pasan viendo, escudriñando YouTube. Y ahí se van haciendo mentiras. Ahí les andan hablando, mire. Ahí es donde andan oyendo a YouTube. Y se dejan guiar ¿por quién? Por YouTube. Y ya vemos que el hermano diezma. ¿Por qué? Porque en YouTube dicen que no es mal. Ahí anda la hermana toda diferente como era antes. Aquí en YouTube dice que no, que solo el corazón quiere el Señor. Porque están oyendo solamente YouTube. Escudriñan más el teléfono, hermano, que la palabra del Señor. Pasan más allá en WhatsApp, dijo uno. En Facebook pasamos más allá en YouTube, haciendo contenido para los hermanos. Y no leemos la Biblia. Leemos más libros de psicología, de historia, que la bomba atómica mató a no sé cuánto, que la bomba de Hiroshima mató a no sé cuánto, y la Biblia no desconocemos. Y cuando ya nos acaba el mensaje empezamos a meter historia. Que no hay palabra, no, hermano. La historia déjela. Que la historia pasó, pero llama historia. Venga a hablar la palabra del Señor, para que no venga a hablar lo de oídas, sino que lo que usted ha visto al Señor. Si se lo va a dar al Señor, porque está diciendo la verdad, déjelo fuerte, hermano. Porque mire, hermano, es que es lamentable, los niños, los jóvenes, los viejitos. ¿Sabe qué? No lo voy a decir por ustedes dos. Ellos saben que los quiero. Pero alguien viene de El Salvador, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que le compran? Porque el viejito ya no sirve. Entonces cuando viene, ¿verdad?, el familiar de allá, ¿qué es lo que le compra el hermano, el padre, el papá, lo que sea? Un teléfono. Y no le compran la Biblia. Pero esta muchacha, mire, anda la Biblia, esta muchacha anda en la Biblia ahí. Y teléfono todavía no le va a comprar de la mamá. Están castigados. Porque se las debían desde El Salvador. Es que están castigados. Pero nosotros cometemos el error que la Biblia no la leemos, hermano. Es tiempo de hablar de la palabra del Señor. Yo felicito a Tesla, que desde que se reconcilió, esta muchacha no ha dejado de venir a la iglesia. Es más fiel de los que tienen más de 20 años, que están sanos y no vienen, se han hecho virtuales. No me meto con los que están enfermos, Dios lo conoce. Pero los que están sanitos y se quedaron por estar trabajando, ay, hermano, usted va a llorar en aquel día. Ay, 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 dice Apocalipsis. Y es de ay, es de dolor, de angustia. Pero eso le va a pasar porque usted solamente ha oído a Dios. Dios quiere que lo conozca, que se enfrente cara a cara con Él con la palabra. Para que nosotros, hermanos, un día volemos. Job dijo estas palabras porque en su proceso conoció a Dios. Job conoció en su proceso a Dios. Nosotros en los procesos son los que buscamos más a Dios, y no debería ser así. En los procesos deberíamos de estar más cerca de Dios y adorarle más, pero no para que nos saque del proceso, no porque le damos gracias al Señor, porque lo estamos viendo más y más.
Yo, hermanos, quiero serles sincera. A mí antes no me gustaba leer la Biblia. No estaba joven, hace 10 años atrás. Pero después experimenté una experiencia con el Señor y yo dije, yo tengo que leerlo para que nadie me engañe. Para que nadie me diga que eso no está en la Biblia o que quieran dar su propio argumento. Porque hay personas que hablan la Biblia pero para defender su postura o para defender otra postura, pero no para hablar del Evangelio. En esta noche yo le digo, hermano, usted tiene que leer la Biblia para conocer al Dios que tenemos. Un Dios de poder, un Dios sanador, un Dios de lo imposible. Para que no andemos llorando tanto, creyendo que estamos acabados. El proceso que estamos pasando, el proceso que tenemos, no es para que muramos en el camino ni nos quedemos en el desierto, sino para que nos levantemos y nos levantemos declarando el poder de Dios. Cuando usted habla la Biblia empieza a conocer al Dios creador. ¿Por qué? Porque Génesis nos declara que Él formó todo y conoce al Dios creador. ¿O usted cree que es del mono? No somos del mono. ¿Pero por qué sabemos que no somos del mono? Porque hemos conocido al Dios creador. Luego nos vamos para Éxodo, hermano. ¿Y a quién conocemos? ¿A cómo conocemos a Dios en Éxodo? Como el libertador. El Dios que liberta a los cautivos que estaban ahí sufriendo. Al Dios de los milagros, porque hizo hizo algo muy grande, que abrió el mar rojo. Entonces conocemos al Dios de los prodigios. Y cuando se va para Isaías, la hermana leyó un capítulo tan hermoso. Conoce al Dios de gloria, al Dios que tiene una majestad tan grande. Y si nos vamos para San Juan, ¿a cómo ve a Dios ahí en San Juan usted? ¿Cómo entonces conoce a Dios cuando va para allá, para el Evangelio de San Juan? ¿Cómo usted ve a Dios allí? El Dios de amor, el que nos mandó el Cordero. Pero si no leemos, el pastor dice que Jesús es el buen pastor. Jesús, dice el pastor. Pero usted al leerlo va a saber que Jesús es el buen pastor. Y cuando nos vamos para Apocalipsis, ¿cómo conocemos a Dios ahí? Como el que va a mandar fuego, pero también como el Dios galardonador de los fieles y los justos. Así cuando a usted le digan, Mana Carmen, usted no está haciendo nada en la iglesia. Ella sabe que eso es voz del diablo, porque ella ha conocido en Apocalipsis que dice, el que ha de venir vendrá. Retén lo que tienes para que nadie. Pero ¿cómo lo vas a ver ella? Leyendo la palabra. En toda la Biblia, hermanos, podemos ver al Señor. Y como le dije en el principio, Job en su proceso no era para morir, sino para hacerlo conocer a él, el Dios tan grande, y que ya no hiciera las cosas porque le contaron que había un Dios, sino para que él hiciera las cosas porque realmente había visto a ese Dios. ¿Cuántos aquí quieren conocer a Dios? ¿Cuántos aquí le quieren decir, Señor, yo venía oyendo y oyendo, pero hoy quiero verte más y más y voy a leer tu palabra? Amén, hermana, a ustedes Dios les va a presentar. Leamos más la Biblia y Dios ahí les va a mostrar cómo Él quiere que usted lo conozca. Así que en esta hora, hermano, yo le quiero decir a usted, Dios es un Dios vivo. Amén. Y Él quiere que lo conozcamos para que aquello que es imposible para nosotros, para Él todo es posible. Amén. Para que cuando nosotros estemos ahí tirados, hermanos, podamos decir, Señor, yo sé que tú vives. Yo sé que tú sabes sanar a las personas. Y no decir, yo he escuchado a la hermana Canda que tú sanas, Señor, pero no creo. Pero cuando usted ha experimentado, usted va a decir, yo conozco al Dios sanador. Y yo ahora sé que tú puedes hacer la obra en mí. Póngase de pie.